Maseje Nedarim, Daf Tet Zayin Amud Aleph 16a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Shevuah she'eni yashen, she'eni medaber, she'eni me'alech asur. La Mishnah, esta parte menciona lenguajes de Shevuah. ¿Qué es Shevuah? A diferencia de Neder, juramentos. ¿Sí? Hasta ahorita estábamos hablando de Neder, que son promesas. Ahorita estamos hablando de juramentos. Hay unas diferencias, como ya mencionamos anteriormente. ¿Qué pasa a una persona que dice el lenguaje de Shevuah? Hago una shevuah que no voy a dormir, o hago una shevuah que no voy a hablar, o hago una shevuah que no voy a caminar. Aunque en Nedarim normalmente esto no recae, ¿por qué? Porque en un Neder tiene que recaer sobre un objeto y no sobre una acción. Aquí shevuah sí sirve sobre una acción, sí recae, por lo tanto, aunque está jurando de que no va a dormir, no va a hablar y no va a caminar, que son acciones, recae y por lo tanto tiene prohibido hacer esas cosas. La Mishnah sigue, y ahorita la Mishnah vuelve a pasar para Nedarim y dice lo siguiente: Korban lo ojal leja, ha korban she'ojal leja, lo korban lo ojal leja, mutar. La Mishnah viene y dice, ¿qué pasa a una persona que dice korban lo ojal leja? Korban es un lenguaje de Neder, ¿sí? Va a ser korban básicamente lo que no voy a comer de ti. O sea, está prohibiendo, una persona dice a su compañero, estoy prohibiendo lo que no voy a comer de ti. Dice la Mishnah, aunque está prohibiendo algo, no pasa nada porque está prohibiendo lo que no va a comer, pero lo que sí va a comer está permitido. Entonces no está permitido tener que tenga provecho de él. Igualmente, en el segundo caso, cuando la persona dice ha korban she'ojal leja, ha korban, para dejar claro el tema, no es una palabra ha korban, no, ha korban. En este caso, cuando se dicen dos palabras, como ya vimos anteriormente, ¿sí? Cuando se dice ha korban, es un lenguaje de shevuah, ¿sí? Como si fuera que está jurando en vida del korban, ¿sí? Y aunque dijo ha korban she'ojal leja, no se refiere, juro en vida del korban, de que sí voy a comer, de que sí voy a comer, porque aquí estamos hablando de lenguajes de que están, lenguajes de shevuah, de que está prohibiéndose y decimos que no recae. O sea, aquí de una u otra manera se refiere, juro en vida del Corbán que no voy a comer de ti. Porque aunque no dijo Shelo, sino dijo She'ojal leja, vamos a ver más adelante en la clase de que se refiere a Shelo ojal leja. Pero bueno, de todas maneras no recae. ¿Por qué? Porque una Shevuah, para que recaiga, tiene que mencionar lenguaje de Shevuah o nombre de Dios. Y aquí dijo Ha Korban She'ojal leja, que puede ser que se refiere a jurar en vida el Corbán, se refiere a eso, pero no dijo ni lenguaje de Shevuah ni nombre de Dios, por lo tanto no recae como Shevuah. Y el tercer caso, por último, es cuando una persona viene y dice lo Corbán lo ojal leja, que en este caso aparentemente significa no va a ser Corbán lo que no voy a comer de ti, ¿sí? Mashma, podemos deducir que sí va a ser Corbán lo que sí va a comer de ti, entonces debería estar prohibido. Aún así, esta Mishnah está permitido. ¿Por qué? Porque esta Mishnah va como la opinión que dice que para nosotros poder prohibir algo como Neder tiene que haber una declaración clara y no podemos hacer una declaración, deducir de esa declaración para confirmar un Neder. Tiene que ser una declaración clara para ambos lados, como ya vimos anteriormente esta opinión. Dice la Gemara, Mani matnitin, Rabbi Meirhi, de Rabbi Yehuda, lo shanile korban velo shanile ha korban. Eimaseifa la korban lo ojal leja mutar. Beatran la korban lo ojal leja Rabbi Meir ose beamar Rabbi Abana asa que omer la korban y hel fikach lo ojal leja lo kashia. Ha de amar le korban, ha de amar lo la korban, o sea la korban. De lo have korban ka amar. Dice la Gemara, aparentemente nuestra Mishnah es quien la opinión de Rabbi Meir, porque en la segunda parte de la Mishnah mencionó, el primer caso de la segunda parte es que es un lenguaje negativo, pero decimos que no recae, de prohibición que no recae, es cuando dice Corbán lo ojal leja, va a ser un Corbán lo que no voy a comer de ti. ¿Por qué no recae eso? Porque va a ser un Corbán lo que no voy a comer de ti, más que lo que sí voy a comer no va a ser Corbán y está permitido. Dice la Gemara, pero más que si en vez de decir Corbán lo ojal leja, dice Corbán ojal leja, o sea que aparentemente la explicación es Corbán va a ser lo que sí voy a comer de ti, ahí sí está prohibido, aparentemente así mashma en la Mishnah. Sin embargo, dice la Gemara, esto va como la opinión de Rabbi Meir, porque Rabbi Meir es el que dice que en el caso que dices Corbán she'ojal leja, sin la palabra lo recae. Pero según Rabbi Yehuda, no recae. ¿Por qué? Porque tienes que decir la kaf como Corbán. Si se recuerdan, vimos esta opinión anteriormente. Entonces, de nuestra Mishnah, que podemos deducir que en un caso que dice que nuestra Mishnah dice Corbán lo ojal leja, no recae, más que se dice Corbán sí ojal leja, sí recae, dice la Gemara, y es un neder y está prohibido, es como Rabbi Meir, porque su Rabbi Yehuda tiene que decir cómo. ¿Sí? Así dice la Gemara. Sin embargo, si es Rabbi Meir, tengo un problema con el último caso de la Mishnah. ¿Por qué? Porque el último caso de la Mishnah es que también el caso que dice el lenguaje lo korban, o mejor dicho, la korban lo ojal leja, si también el caso que dice la korban lo ojal leja, decimos de qué está permitido. Dice, pero no me cuadra, porque Rabbi Meir dice en la Mishnah anterior, hasta 3 Dapim, en página 13a, que una persona que dice la korban lo ojal leja está prohibido porque Rabbi Meir dice que dividimos esta frase en dos, la korban, lo ojal leja, y la korban lo explicamos como si fuera no es korban, o sea,
Lo explicamos como si fuera... Perdón, no que no es corbán. La corbán, coma, lo ojaleja. Y cuando dice la corbán, coma, lo ojaleja, explicamos que se refiere al contrario. Sí va a ser corbán la corbán y por lo tanto no voy a comer de ti. Por lo tanto recae la promesa. Y nuestra Mishnah dice que en este caso no recae, está permitido. Entonces, si es Rabbi Meir, debería en el último caso decir que está prohibido. ¿Por qué dice que está permitido también en ese caso? Dice la Gemara es muy diferente. Todo lo que dijo Rabbi Meir, sí, en la Mishnah anterior, en página 13, sí, que nosotros dividimos la frase y decimos por lo tanto y queda prohibido, es en un caso que dice que ¿qué? Le corbán. Cuando es le corbán con le, que ahí es cuando decimos que se refiere sí va a ser un corbán y por lo tanto dividimos la frase y por lo tanto está prohibido. Sin embargo, aquí nuestra Mishnah está hablando en un caso que dice la corbán con a, sí, con pataje. Cuando es la corbán explicamos no va a ser corbán. La corbán es lo corbán, no va a ser corbán. Ya no podemos decir después por lo tanto está prohibido. Si no va a ser corbán, ¿cómo por lo tanto va a estar prohibido? Entonces ahí tenemos que decir que la explicación es la corbán no va a ser corbán, lo que no voy a comer de ti, por lo tanto sí va a estar permitido. Sigue diciendo la Gemara Mishnah. Dice la Mishnah, Shevuá lo ojaleja, ha Shevuá ojaleja, lo Shevuá lo ojaleja. En todos estos casos decimos que efectivamente asur. Dice la Mishnah lo siguiente: una persona, antes nosotros mencionamos con el lenguaje, en la Mishnah anterior mencionamos con el lenguaje de Corbán, una persona que dice Corbán lo ojaleja, ha Corbán she ojaleja, o lo Corbán lo ojaleja. Ahorita la Mishnah dice, ¿qué pasa si no fue el lenguaje de Nedarim, sino el lenguaje de Shevuá? La persona dijo Shevuá lo ojaleja, ¿sí? O sea, juro que no voy a comer de ti. O ha-shevuá sheojaleja. Juro de que no voy a comer de ti también. Así dice una persona a su compañero. Aunque aquí el lenguaje es ha-shevuá sheojaleja, que aparentemente es juro que sí voy a comer de ti, o sea, ya está permitido que coma de él. Vamos a explicar en la Gemara que se refiere, que aquí es un lenguaje de prohibición, que quiere decir, juro de que no voy a comer de ti. O dice, no juro, no voy a comer de ti, ¿sí? O sea que básicamente... Lo que no voy a comer de ti, no juro nada de eso, pero lo que sí voy a comer, sí juro, básicamente. O sea, la persona dice, no voy a jurar sobre lo que no voy a comer de ti. O sea, lo que no voy a comer de ti, no voy a jurar. Deducimos que ¿qué? Que lo que sí va a comer, sí va a jurar y está prohibido. Se llamará prohibido. Aunque antes vimos de que nuestra Mishnah daba como la opinión de que no podemos deducir para hacer una prohibición, eso es para Nedarim. Pero para Shevuá, aunque no es una declaración clara para ambos lados, si uno dice una declaración y deducimos, y a raíz de esa deducción decimos que recae y sí sirve, aunque Nedarim no aplica esta regla como ya vimos antes. Dice Shevuá Shevuá no es Neder, como ya vimos, es diferente. ¿Sí? En varios puntos, vamos a ver también más adelante unas diferencias. Dice la Gemara, Mijlal, de ha-shevuá sheojaleja, de lo achil namash, maurminu shevuot shetaim shehem arba, sheojal, shelo ojal, sheachalti, veshelo achalti, medekamar, shelo ojal, sheachalti, ¿sí? Veshelo achalti, Mijlal de sheojaleja, de achil namashma. Dice la Gemara lo siguiente, no me cuadra el segundo caso de la Mishnah de este. Dijimos que una persona que viene y dice, ha-shevuá sheojaleja, escuchen bien el lenguaje, ha-shevuá, ¿sí? Juramento. Sheojaleja. Aparentemente, ¿qué significa eso? Ha-shevuá, que comeré de ti, que sí comeré. Y aún así no dice la Mishnah, no, que está prohibido comer. Vemos que este lenguaje de ha-shevuá sheojaleja se refiere a juramento de que no voy a comer, porque si no, ¿cómo va a estar prohibido? O sea, una persona viene y dice, ha-shevuá sheojaleja, juro que comeré de ti. Dice la Mishnah, prohibido comer de él. ¿Cómo que prohibido? Dije que juro que sí voy a comer. Tenemos que decir que ese lenguaje ha-shevuá sheojaleja se refiere a qué. Por X razón que la vamos a explicar ahorita, se refiere, juro, de que no voy a comer. La pregunta es, ¿cómo puede ser algo así? Si en la Mishnah está escrito, en Masejet Shevuot, que hay dos tipos de juramentos que están escritos en la Torah, y dos adicionales que Jajamim aumentaron. Los que están escritos en la Torah son, básicamente, los que una persona jura para futuro. Juro que voy a comer, y después no comió, transgredió su juramento. O juro que no voy a comer en un futuro, y al final sí comió. ¿Sí? Esos son los juramentos que están escritos en la Torah. Sí, lehabá, para futuro. Jajamim aumentaron y vieron que también para el pasado. Una persona que dice, juro que comí, y al final, ¿qué pasó? No comió, también está siguiendo el juramento. O una persona que dice, juro que no comí, y al final sí comió, también está siguiendo el juramento. Pero de todas maneras, así dice la Mishnah ya. O sea, que hay 4 lenguajes. Y los 4 lenguajes son, los 4 tipos de juramento es, comeré o no comeré. Comí o no comí. ¿Sí? Dice la Gemara, significa que cuando una persona dice comeré o comí, no significa no comeré, no comí, sino significa que ¿qué? Comeré, sí comeré, y comí es sí comí. Porque ahí está que el otro caso contrario que es, no, el otro caso que la Mishnah menciona es no comeré, no comí. Como aquí en la Mishnah, cuando la persona dice ha-shevuá sheojaleja, juro que sí, que comeré de ti,
¿sí? Tú me dices que se refiere que no comeré de ti. No, cuando dice comeré de ti es que sí comeré, que sí, no que no. Pero de la misma manera que, y ahí lo ves, que ahí en la Mishnah, en Masechet Shavuot, está escrito que ¿qué? Que el caso de no es cuando la persona dice no comeré. Si dice sí comeré, si dice comeré, sí comeré. O si dice comí, es sí comí, no es no. ¿Cómo que tú explicas que ojalá, juro que comeré de ti? Es no comeré. ¿Cómo tú explicas algo así? Amar Abaye dice la Gemara, sheojal shetel shonot mashma, hayu mesarevim lo lejol, veamar ajilna, vetu shevua sheojal, de ajilna mashma, balamar lo ajilna, vetu amar shevua sheojal, de lo ajilna kaamar. Dice la Gemara dos respuestas. La primera respuesta, la que acaba de leer, es la de Abaye. Dice la Gemara, cuando una persona dice juro que comeré, se puede explicar ya sea que sí va a comer o que no va a comer, dependiendo del contexto. Dice la Gemara, te voy a explicar. Si le estaban pidiendo a esta persona que coma, y él dijo, está bien, voy a comer, ¿sí? Y después siguieron pidiéndole que coma. Y él dijo, juro que voy a comer. En ese caso, obviamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué va a comer? Porque ahí está que antes le pidieron que coma. Dijo, voy a comer, no te preocupes. Después le siguieron presionando y dijo, no te preocupes, juro que voy a comer. Ahí seguro el contexto te insinúa que se refiere a que sí va a comer. Sin embargo, si al principio le dicen come, y él dice, no voy a comer. Otra vez le presionan, come, dice, no voy a comer. Y después otra vez le vienen a presionar que coma. Y él viene y dice, juro, sheojal, que comeré. Dice la Gemara, ¿ahí qué se refiere? Ahí no se refiere que sí comeré, porque estaba diciendo todo el tiempo que no va a comer. En este caso, que al principio insinuó que no va a comer, y dijo de repente, juro sheojal, se refiere a que ¿qué? Juro que va a estar sobre mí una prohibición de profanar el juramento si como de ti. O sea, básicamente, shvua sheojal, juro que a un juramento que si lo profano, que si como de ti lo profano. O sea que no voy a comer, así se refiere, dependiendo del contexto. Entonces la Mishnah está hablando de un caso así que le dijeron come, y él dijo no voy a comer, come, no voy a comer. Y después dijo juro sheojal. En este caso explicamos shevuaya alay y mojal etzleja. Juro sobre mí que no voy a, que básicamente se refiere a que no puedo comer de esto porque voy a transgredir el juramento. ¿Sí? Así entonces responde Abaye, que en la Mishnah Masechet Shavuot está hablando en un caso que el contexto fue que iba a comer todo el tiempo. Entonces obviamente sheojal es que se iba a comer. Pero aquí el contexto previo a esta declaración es que no iba a comer, por lo tanto explicamos de qué se refiere a que no va a comer. Esa es la primera explicación. Rabashe amar, sheojal de shvua, she'iojal ka amar. Sin embargo, Rabashe viene y dice una respuesta más sencilla. Dice, no señor, en nuestra Mishnah hay que arreglar la versión. Y cuando está escrito sheojal en ese segundo caso, no es sheojal, sino she'iojal. ¿Qué es she'iojal? Iojal es no. ¿Tú cuál era tu pregunta? Está escrito en nuestra Mishnah en el segundo caso. Shevua, sheojal leja. ¿Está prohibido? ¿Cómo puede ser que está prohibido? Si está diciendo que jura de que sí va a comer. Dice, no. Hay que arreglar la versión. Shevua, she'iojal, más de she'iojal, que no va a comer. Y por eso está prohibido comer. Imken pshita maile membra, mao de tema mekam nishnei de itkal, le kamashman dice la Gemara. Si es así, ¿cuál es el hidush? Obviamente, si una persona hace un juramento que no va a comer, claro que va a arreglar. ¿Cuál es el hidush? Se arregla la versión, ¿cuál es el hidush de la Mishnah? Y se le van al hidush es gigante, porque uno hubiese pensado que en verdad él quiere decir sheojal, no she'iojal, si según Rabashe. Quiere decir sheojal, pero se le trabó la lengua. Sí, tartamudeó en ese momento. Y en vez de decir sheojal, dice she'iojal. Y la razón que dijo she'iojal al final no es porque quería decir she'iojal, sino en verdad que quería decir sheojal. Y por lo tanto debería ser que no está prohibido. Kamashman de que no decimos eso y efectivamente sí queda prohibido. ¿Por qué? Pues si decimos she'iojal, decimos que no es porque se le trabó la lengua, sino porque de verdad quería hacer un juramento de que no va a comer. Sigue diciendo la Gemara, y lo amartam que Rabashe de lo katani sheyochal, Rabashe nadi mitan de Abaye kasabar, shelo ochal nami mashma shetel shonot, ayum esarbim bo lejol, ve amar lo achilna, ve amar nami shevua, ben sheochal, ben shelo ochal, aden achilna, mashma te amar, veika le terutzonam lishna shevua, shelo ochel, shelo ochal, shevua de lo achilna, ka amar, el atana pasca, sheochal, dachina mashma, Veshelo ojal, lo ojal mashma. Ahorita la Gemara viene y dice, ¿por qué tuvimos que dar dos respuestas diferentes? Dice la Gemara, yo entiendo por qué Abaye, que es la primera explicación, no dice como Rabashe. ¿Por qué? Porque Rabashe, la explicación de él es que tenemos que arreglar la versión de la Mishnah, que en vez de sheojal es she'iojal. Dice Abaye, eso no me cuadra, arreglar la versión de la Mishnah. No está escrito eso en la Mishnah, que va a estar arreglando eso. Por eso no quiero decir tu explicación. Pero la pregunta es por qué Rabashe se alejó de la razón de Abaye, de la explicación de Abaye. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Ya que Abaye opina que cuando una persona viene y dice Shevua Sheojal, tiene dos explicaciones dependiendo del contexto, dependiendo de qué pasó antes, ¿sí? Entonces, de la misma manera que cuando dice Shevua Sheojal tiene dos explicaciones, que se refiere a juramento que sí va a comer o que no va a comer, se puede explicar así. También cuando una persona dice Shevua Sheojal, juro que no voy a comer, también puede tener dos explicaciones dependiendo del contexto anterior. Por ejemplo, si le estaban diciendo come y él dice no voy a comer, y después dice Shevua,
ya sea que dijo Shevuah que es Sheojal o Shevuah Shelohal, pueden tener las dos explicaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que se refiere a que sí va a comer, y Shevuah Sheojal es que sí va a comer, y también Shevuah Shelohal puede ser que se refiere a Shevuah Shelohal. ¿Acaso yo hago un juramento que no voy a comer? Claro que voy a comer, ¿sí? O también puedo explicar de que se refiere a otra explicación, Shevuah Shelohal, de que efectivamente está prohibido comer. Se dice la Gemara, si tú me dices, básicamente, la razón que Rabashé se alejó de la razón de Abayé es porque si Abayé me dice que cuando dice Shevuah Shelohal se puede explicar, juro, dependiendo del contexto, se puede explicar que juro que sí voy a comer o juro que no voy a comer, para los dos lados, pues también cuando dice Shevuah Shelohal, puede ser que se refiere que sí va a comer o que no va a comer, ¿sí? Como explicamos ahorita. Y si es así, entonces tengo un problema. ¿Por qué nuestra Mishnah dijo que una persona que dijo Shevuah Shelohal, leja, está prohibido seguro? Depende del contexto. Debería ser depende del contexto. No está así es prohibido. Dice la Gemara, vemos en nuestra Mishnah que efectivamente no vamos según el contexto previo, sino según lo que dije. Y si dice Shevuah Lohal, queda prohibido terminantemente. Entonces también cuando dice Shevuah, Shevuah Sheohal leja, no podemos explicar que se refiere a Lohal leja, a menos que arreglemos la versión. Por eso tuvo que arreglar la versión y nos explicó como Abayé. Y no explicó Rabashé como Abayé. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. זה חומר בשבועות ממדרים, וחומר מדרים מבשבועות כיצד? אמר כונם סוכה שאני עושה, לולב שאני נוטל, תפילים שאני מניח בנדרים אסור, בשבועות מותר, שאין נשבעים לעבור על המצוות. Dice la Mishnah, hasta ahorita lo que mencionamos era cosas más estrictas que hay en Shevuot en relación a Nedarim. ¿Sí? Vamos a ver sobre qué punto se refiere en la Gemara. Ahorita la Mishnah viene y menciona cosas que también al revés, cosas más estrictas que tienen Nedarim en relación a Shevuah. ¿Cuál es el ejemplo? Dice la Gemara, una persona que dice un neder que no se va a sentar en la azúcar, o que no va a agarrar un lulav, o que no se va a poner tefilín, efectivamente en Nedarim recae la promesa. Aunque es una promesa en contra de lo que está escrito en la Torah, recae. Sin embargo, en Shavuot no es así. En Shavuot, cuando hace un juramento en Shevuah, no puede hacer un juramento en contra la Torah, no recae cuando es un juramento. Shevuah, que no va a poner tefilín, no recae. Que no va a poner Sukkot, no recae. Que no me voy a sentar en su casa, no recae. Que no va a agarrar el ulav, no recae. O sea, Nedarim sí recae contra la Torah y Shevuah no. Vamos a explicar después por qué. Dice la Gemara, Homer Michlal de Nederhu, vea mutar katani, aseifa de idach baba katani, Shevuah sheni ashen, sheni medaber, sheni mealech, asur zechon bishut nedarim. Dice la Gemara, el hecho que al principio la Mishnah dijo que hay cosas que son más estrictas en Shevuah, en un juramento, que en Nedarim, más que son más estrictas, pero ambos están prohibidos. O sea, si yo te digo que algo es más estricto que otra cosa, ¿sí? Significa que ambos están prohibidos, solo que uno es más contundente en la prohibición. Porque si efectivamente uno está prohibido y el otro está permitido, debería decir otro lenguaje. ¿Qué lenguaje debería decir? Que hay cosas que están prohibidas en Shavuot y están permitidas en Nedarim. No está escrito así en la Mishnah. Está escrito que hay cosas que son más contundentes en Shavuot que en Nedarim. O sea que ambos están prohibidos, pero Shavuot es más prohibido que el otro. Dice la Gemara, tengo un problema entonces, porque si se refiere a los lenguajes de Nedarim que mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, ¿sí? Por ejemplo, que dice, al principio de esta clase, que dice que cuando una persona dice Korban lo ojaleja, Korban sheojaleja, que todos esos casos vimos que está permitido, y a diferencia de Shevuah, que se dice Shevuah lo ojaleja, o ha-Shevuah sheojaleja, y todas esas cosas que ahí está prohibido, o sea, no puede ser, porque ahí está permitido y en el otro está prohibido. Y cuando decimos el lenguaje, Zehon Bishud Nindarim, se refiere a que ambos están prohibidos, solo que uno es más contundente que el otro. Dice la Gemara, no se refiere a la segunda parte, lo que mencionamos, mejor dicho, lo que mencionamos sobre Nedarim en la clase anterior, que ahí está escrito que pasa una persona, ¿sí? Que dijo Shevuah she'eni Hashem o she'eni medaber she'eni mealech, recae. Si una persona que hace un juramento, ¿sí? También esto lo mencionamos en esta clase, pero en lo Nedarim en la clase anterior, ¿sí? Una persona que dice en Neder she'eni Hashem, Korban she'eni Hashem, she'eni medaber o she'eni mealech, no recae, porque una persona no puede hacer un Neder sobre qué, sobre una acción, como mencionamos anteriormente, solo sobre un objeto. A diferencia de Shevuah, que dice puede hacer también sobre una acción, por lo tanto, cuando dice Shevuah, Sheni Hashem, juro que no voy a dormir, juro que no voy a caminar, juro que no voy a hablar, aunque es sobre una acción y no sobre un objeto, recae. O sea, aquí es algo que es más contundente en Nedarim en Shavuot que en Nedarim. ¿Y por qué es uno más contundente? Porque ambos están prohibidos. Sí, porque dijimos de que Midrabanan está prohibido también en el caso de Nedarim. Solo que en Shavuot recae Mideoraita y en Nedarim de Rabbanan. Ambos prohibidos, pero uno es más contundente la prohibición que el otro. En Shavuot en Shavuot es más contundente la prohibición que es de la Torah. Ok. Sigue diciendo la Gemara, Homer ben Darim y Shavuot Keitzad. Vejule, Rav Kahana Matni, Amar Rav Gidal Amar Rav, Rav Taviu Matni, Amar Rav Gidal Amar Shemuel.
Minain she'en nishbaim labor la mitzvot. Talmud lomar, lo yachel devaro. Devaro lo yachel aval mechel hu lehefze shamayim. Dice la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah que hay algo más estricto, más contundente en Nedarim que no hay en Shevuot, que no hay en una Shvua. Que una persona en Nedarim, cuando hace un Neder, puede ir en contra de una mitzvah de la Torah, y Shevua no puede ir en contra a lo que está escrito en la Torah. Dice la Gemara, Rav Kana dice lo siguiente en nombre de Rav Gid, el nombre de Rav, y Rav Taviume dice lo siguiente, la versión de Rav Taviume es que lo siguiente fue dicho en nombre de Rav Gid, el nombre de Shmuel. Pero de todas maneras dicen lo siguiente: ¿cómo sabemos de que no se puede hacer una Shevua, un juramento para transgredir la mitzvah? Neder sí, pero juramento no. ¿Dónde aprendemos que juramento no? Te voy a explicar por qué, porque está escrito en el versículo Ishki dor neder lashem o hishava Shevua. Hishava Shevua lo yachel devaro. ¿Sí? Una persona que hace una Shevua lo yachel devaro no puede profanar su palabra. Dice la Gemara, su palabra no puede profanar después de un juramento. Pero si va a profanar por un juramento que fue dicho por la palabra de Dios, por una mitzvah, eso está permitido profanarla. O sea, no recae el juramento. ¿Está claro o no? O sea, lo yachel devaro, su palabra no puede profanarla para transgredir el juramento. Pero si es por la palabra de Dios, sí puede profanar su juramento. Ok, así, de ahí aprendemos de que en Shevua no se puede encontrar la Torah. Pregunta la Gemara, Maishna neder, ishki dor neder lashem, Maishna neder, dichtiv ki ishki dor neder lashem, lo yachel devaro, Shevua nami haketiv, o ishava Shevua lashem, lo yachel devaro. Amar Abaye, ha de amar hanatzuka alay, ha de amar Shevua shelo ene min hasuka. Dice la Gemara lo siguiente, la Gemara pregunta así. Un segundo. Y neder, ¿de dónde aprendemos que neder sí recae en contra de la Torah? Esa te voy a explicar de dónde, porque está escrito en el versículo Ishki dor neder lashem o ishava Shevua lesorizar. ¿Sí? Ishki dor neder, o sea, nedarim, lashem. Esa palabra lashem es para decirte que inclusive si la promesa es en contra de Dios, la Hashem, o sea, para anular algo de Hashem, recae. Dice la Gemara, si la palabra la Hashem es la que te enseña, debería enseñar también para Shevua, porque la Hashem está escrito entre un sándwich, entre Neder y entre Shevua. Está escrito Ishki don Neder la Hashem o Ishava Shevua. O sea, que la Hashem está entre los dos, debería enseñarte para los dos lados, para Neder y para Shevua, de que puede ir en contra de la Torah. Dice la Gemara, ¿por qué no aprendemos así? Dice la Gemara, te voy a explicar porque yo digo que la Hashem va nada más sobre Neder y te va a enseñar que nada más Neder puede ir en contra de Hashem, en contra de una mitzvah de Dios y no Shevua. Porque, miren, fíjense bien, dice Abaye, te voy a explicar por qué. Cuando una persona hace un neder, ¿cuál es el lenguaje de él? El lenguaje es, uno prohíbe algo, un objeto, algo que está allá, lo prohíbe sobre uno. ¿Sí? A diferencia de un juramento, que es surjefta, a diferencia de un juramento que uno prohíbe a uno mismo para este tema. Y explico. Por ejemplo, respecto al azúcar, sentarse en la azúcar. Cuando uno hace un neder de no sentarse en el azúcar, el lenguaje es prohíbo para mí el provecho de ¿qué? De sentarme en la azúcar. O sea, el sentarme en la azúcar de allá, o sea, el provecho que tengo aquí de sentarme en la azúcar lo prohíbo hacia mí. ¿Ok? A diferencia, el lenguaje de Shevua, ¿sí? Cuando una persona hace una Shevua, un juramento, el lenguaje para hacer la Shevua, para prohibir la sentada del azúcar es, juro que yo no voy a tener provecho del azúcar. O sea, está yendo en contra de la Torah completamente. ¿Qué es más en contra de la Torah? El lenguaje de Shevua. Porque la Torah te dice, siéntate en la azúcar. Juramento, ¿tú qué juras? Shevua. Juro que no me voy a sentar en la azúcar. Que no voy a tener provecho del azúcar. Que yo no voy a tener provecho del azúcar. ¿Sí? Que yo no voy a tener provecho. Es mucho más sobre uno surgabra. Entonces es mucho más fuerte Shevua. A diferencia de Neder, tú no estás jurando nada sobre. Estás diciendo que el provecho del azúcar que está prohibido para mí. No es que te lo está yendo, obviamente está yendo en contra de la Torah también, pero es mucho más light. Uno es anatzuka alay, uno prohíbe el provecho del azúcar y después, ¿sobre quién? Sobre uno. Y el otro es, prohíbo sobre mí sentarme en el azúcar. Entonces, un segundito, entonces es mucho más contundente y por lo tanto, dice la Gemara, prefiero decirte que el que puede ir en contra de la mitzvot es el más light. ¿Cuál es el más light? Neder. Porque Shevua es mamash en contra de la Torah, es decir, que está prohibido directamente eso. Otra vez, ¿está clara la diferencia o no? Es minuciosa la diferencia. Cuando es neder, uno dice que el provecho del azúcar, el provecho del azúcar está prohibido para mí. ¿Pero qué es lo que estoy prohibiendo? El provecho del azúcar sobre mí. A diferencia de juramento, el mí va antes. Prohíbo para mí sentarme en el azúcar. Entonces más contundente, por lo tanto es mucho más en contra de la Torah, por lo tanto si hay uno de los casos que va a recaer, prefiero decir que recae ¿cuál? Neder y no Shevua.
Amarraba, vejimitzvot, le not nitnu, el amarraba, ha de amar yeshivat sukkah alay, de amar, ha de amar, shevoa shelo sheva sukkah. Este le llama algo técnico. Tú me dices cuando una persona hace un neder y prohíbe el provecho de sentarse en la sukkah sobre uno. ¿Qué tú me dices? Que sí recae. Inclusive en contra de la Torah, pero dice la Gemara, segundo, el provecho de la sukkah, está escrito que cuando una persona cumple una mitzvah, la mitzvah no está dada para tener provechos, sino para cumplir la mitzvah. Entonces, cuando tú dices un lenguaje, prohíbo el provecho de la sukkah sobre mí, o el provecho de la sukkah está prohibido sobre mí, ¿cómo tú me dices que va a recaer en ese caso? No existe provecho de la sukkah. Cuando uno cumple una mitzvah no existe provecho. Mitzvot lable no nidru. Dice la Gemara, tienes razón, tenemos que arreglar el lenguaje. No prohíbo el provecho de la sukkah sobre mí, sino prohíbo la sentada de la sukkah sobre mí, el precepto de la sukkah. Y en otro caso es cuando dice, juro que no me voy a sentar, no temas de provecho, porque cuando uno cumple una mitzvah, no hay temas de aná, no hay tema de provecho. ¿Sí? Entonces ahí neder recae y shebuano. Dice la Gemara Besheni, Shemim Labron Mitzvot Neaja Nafkale, Meata Nafkale. De Tania Yahol, Nishba Levater et Mitzvah Lo Bitel, Yahol Yehayav, Talmud Omar, Lehara o Lehetiv, Ma Hatava Reshut, Afara Reshut, Yatza Nishba Levater et Mitzvah, Velo Bitel, She'en Areshut Beyado. Had Kra le Miftere mi Korban Shevua, Vejad le Miftere min Lav de Shvua. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. El hecho que una persona no tiene permitido jurar para ir en contra de la Torah, o mejor dicho, puede jurar para ir en contra de la Torah, pero no recae. Neder sí, pero Shevuá no. Dice la Gemara, ¿dónde lo aprendimos? Como acabamos de decir ahorita, de lo yahel de varó, que no, cuando es un juramento no puede profanar su palabra. Pero si es para profanar, si va a profanar el juramento por el nombre de Dios, ahí sí está permitido. Si así dijimos que esa es la fuente, lo yahel de varó. Dice la Gemara, esa es la fuente, aparentemente la fuente es de otro lado. ¿De qué lado? Está escrito en una baraitá. ¿Qué pasa una persona que hace un juramento en contra para no cumplir una mitzvah? Y después transgrede el juramento y cumple la mitzvah y no deja de cumplir la mitzvah. ¿Tiene que traer un corbán o no tiene que traer un corbán? Dice la Gemara, está escrito en el versículo, Im nefesh kitishava lehará o lehetiv. Cuando una persona hace un juramento para lehará, o sea, de manera negativa, que no va a comer, o lehetiv, de manera positiva, que sí va a comer, ¿sí? Y al final transgredió su juramento, ahí es que tiene que traer un corbán. Pero dice la Gemara, un segundo, cuando está escrito lehetiv, de manera positiva, tiene que ser de manera positiva en algo reshut. No estás transgrediendo ninguna obligación de la Torah. Por ejemplo, cuando efectivamente dice, cuando jura, voy a comer algo permitido, o sea, no está yendo algo en contra de la Torah, voy a comer algo permitido, y al final decimos que no lo comió. Entonces ahí es cuando tiene que tener un corbán. De la misma manera que cuando es algo positivo, cuando jura algo positivo, tiene que ser en algo reshut, no algo en contra de la Torah. Igualmente, cuando es algo negativo, no tiene que ser algo en contra de la Torah. Por ejemplo, que dice, juro que no voy a comer ese pan y al final lo come. Ahí tiene que tener corbán. Pero cuando jura para ir en contra de la Torah y al final transgrede su juramento y no anula la mitzvah, o sea, cumple la mitzvah y transgrede su juramento, entonces en este caso no tiene que traer corbán. ¿Por qué? Porque efectivamente no tiene la autorización en no cumplir la mitzvah, aunque hizo un juramento en contra. O sea, de aquí de Lehará o Lehetiv, de este versículo vemos de que una persona cuando va a jurar tiene que jurar algo reshut, no algo en contra de la Torah, ¿sí? ¿Y cómo se aprende? Otra vez repito, porque de la misma manera que en reshut es algo, de la misma manera que en atavá, cuando es un juramento positivo tiene que ser algo reshut, como está escrito en Masejet Shuvot, está comprobado. Igualmente, en Lehará también negativo tiene que ser algo que es reshut y no algo en contra de la Torah. Pero dice la de todas maneras vemos de que el versículo, la fuente para este tema, es de otro lugar, de Lehará o Lehetiv, no del versículo de Leahel de Baró. Dice la Gemara, necesitamos los dos versículos. El versículo de Lehará o Lehetiv, el último que mencionamos, está hablando te quiere enseñar que una persona que hace un juramento en contra de la Torah, si lo transgrede sin querer, normalmente cuando una persona transgrede sin querer un juramento tiene que traer un corbán. Ese versículo de la Lehetiv te viene a enseñar de que no tiene que traer un corbán. Y el versículo de Lo Yahel de Baró te viene a enseñar que pasa una persona que transgrede el juramento a propósito, ¿sí? Que en ese caso tiene que normalmente recibir ¿qué? Latigazos. Ahí te viene a enseñar, Lo Yahel de Baró aplica nada más para una persona que transgrede un juramento propio, nada en contra de la Torah, pero si es un juramento en contra de la Torah y lo transgrede, ahí no hay problema. O sea, necesitamos las dos fuentes que te vienen a enseñar la misma idea, que cuando es en contra de la Torah no aplica. ¿Pero qué no aplica? Lo Yahel de Baró te viene a enseñar que cuando no aplica, que cuando lo haces a propósito normalmente recibes latigazos, aquí no recibes latigazos. Y la Lehará te viene a enseñar que cuando lo haces sin querer tienes que traer un corbán, aquí no tienes que traer un corbán. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.